Buenas tardes, estimadas amigas y amigos del Museo de Navarra. Bienvenidos a este ciclo de conferencias que comienza en esta tarde en el que celebramos el Día Internacional de los Museos. Un día grande en todos los museos. Seguro que todo el mundo tiene muchísimos reclamos, muchísimas actividades, pero yo creo que habéis acertado eligiendo estar esta tarde en el Museo de Navarra. Este año, el Día Internacional de los Museos, se presenta bajo el lema «El futuro de los museos, recuperar y reimaginar». Y en ese sentido, en el Museo de Navarra hemos recuperado la Sala para la Moneda. No sé si habéis tenido ya ocasión de visitarla. Si lo habéis hecho, pues sin duda alguna vais a disfrutar más de la conferencia de hoy, y si no, hay tiempo, porque es una sala de exposición permanente. Bajo el título «La moneda en Navarra, poder, territorio y sociedad». Una sala que se abrió por primera vez en el Museo de Navarra en los años 70 y que estuvo abierta hasta que en el 87 se cerró para ese gran proceso de remodelación que volvió a abrirse en el año 90, donde pues, esa importante colección del Museo de Navarra no tuvo un espacio. Damos una bienvenida muy especial a Alicia Irurzun Santaquiteria, aunque ella está en su casa y lo sabe y lo siente así. Creo que no exagero cuando digo que esta nueva sala de alguna manera es hija de Alicia Irurzun. Ella es, junto con María Dolores Ibáñez San Millán, comisaria del proyecto museológico que sustenta esta sala. El proyecto conjunto fue presentado en el Museo de Navarra en el año 2018 y, bueno, realmente parecía una tesis doctoral, y presentaron una nueva versión más sintética en el año 2019. Alicia, junto con María Dolores, asumieron el reto de presentar en una única sala toda la riqueza de este fondo numismático que posee el Museo de Navarra. Alicia Irurzun es licenciada en Historia, también diplomada en Historia del Arte por la Universidad de Navarra y máster en Numismática por la Universidad Nacional de Educación a Distancia en el año 2010. En el año 1999 ingresó en una de esas prestigiosas becas de formación que tenía el Museo de Navarra y trabajó como becaria aquí desde julio de ese año hasta junio del año 2000. Y a partir de entonces, de alguna manera, siempre ha estado vinculada con este museo. Y prácticamente desde el año 2001 ha estado trabajando en el monetario, tanto como técnico superior, hasta el año 2010, como contratada en sucesivas campañas de digitalización de estas piezas en el Programa Integral de Gestión de Colecciones DOMUS entre el año 2017 y el año 2020. Casi 1.100 de las piezas que Alicia Irurzun y parte del equipo con el que trabajó en esta digitalización de estos objetos monetiformes de las colecciones del Museo de Navarra son accesibles en Internet a través de la plataforma Colecciones en Red, CERES, desde el año 2018. Alicia Irurzun es coautora de una publicación que fue premiada por la Asociación Nacional de Numismática como el mejor libro del año en su materia, en el año 2003, titulada «La colección de útiles de acuñación del Museo de Navarra». Y además, en las actas del último Congreso Nacional de Numismática, que tuvo lugar en el año 2018, el 16 Congreso, en el Museo Nacional de Arte de Cataluña de Barcelona, en las actas publicadas al año siguiente, puede leerse la presentación del proyecto de sala que hoy hemos inaugurado, un texto que redactó junto con María Dolores Ibáñez. Es, por lo tanto, una gran especialista en la materia y es por ello una suerte abrir hoy con ella este ciclo de conferencias que nos va a presentar el tema «El trabajo de la moneda, ordenanzas, cecas y fabricación». Después de su intervención se abrirá un turno de preguntas por si alguien quiere saber más. Pues muchas gracias, Alicia. Te escuchamos. Muchas gracias, Mercedes. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acudir a esta cita en el Día Internacional de los Museos. Felicidades también al Museo de Navarra por haber instalado la Sala de la Moneda ya de forma permanente. Era un gran reto desde hace muchos años.
un reto difícil y complicado que gracias al equipo que tiene el museo y el Servicio de Museos se ha podido llevar a cabo. Y agradecer, por supuesto, a todo el personal del museo y a todo el personal externo que trabaja en las exposiciones. Bueno, os voy a presentar la charla, lo que vamos a hablar hoy, el trabajo de la moneda, ordenanzas, cecas y fabricación. Muchas veces al hablar de numismática nos centramos únicamente en las piezas, en las monedas, en sus tipos, en sus leyendas, en sus miles de variantes y dejamos aparte quizás otros temas que tienen un carácter más antropológico, que nos unen más a las personas que durante miles de años han trabajado directamente con la moneda. En cierto modo, es ahora mi campo de estudio, el centrarme más en cómo se fabrican las monedas. Me gustaría comenzar la charla con una afirmación. La fabricación de moneda fue una de las actividades industriales que más contribuyó al avance y desarrollo de la ciencia y de la técnica en la Edad Media y moderna. Disciplinas como las matemáticas, la química, la metalurgia y la mecánica fueron impulsadas por la exigencia de lograr un producto de gran calidad, como debía ser la moneda. La moneda era un producto que prestigiaba a los reyes que la ordenaban, prestigiaba a los reinos y mejoraba la economía de los reinos. Sin una moneda fuerte, difícilmente un reino podía llevar a cabo sus objetivos, mantenerse en el mercado, iniciar guerras, etc. Para ordenar un poco todas estas ideas, me voy a centrar en tres temas que creo que son fundamentales para ubicar y para entender todo lo que rodea el trabajo de la moneda. Por una parte, hablaremos de las ordenanzas de acuñación, que son los textos legales, son las órdenes reales que nos dicen cuándo, cómo y quién va a hacer esas monedas. A continuación, hablaremos de las cecas o casas de moneda como el lugar físico o la ciudad donde se acuña esa moneda y el lugar como fábrica. Y, por último, ya hablaremos de la fabricación como el proceso productivo. Un proceso productivo largo y complejo que veremos resumido luego en un vídeo que se ha hecho, en un vídeo muy bueno que se ha hecho para la exposición. Bien, para encuadrar las ordenanzas, creo que lo mejor es tomar un ejemplo de una de ellas. Yo voy a hablar de la ordenanza de Blanca y Juan, reyes de Navarra, del 10 de mayo de 1428. He escogido esta ordenanza porque es muy minuciosa y nos va a aportar muchísimos datos, quizás algunos anecdóticos, para comprender cómo se iniciaba una acuñación de moneda. El proceso para fabricar moneda era tan complejo que era habitual que los reyes subcontrataran el trabajo, es decir, ellos mismos no tenían la capacidad logística para acometer semejante empresa. Entonces, los reyes subcontrataban el trabajo con ricos mercaderes o altos cargos de la corte. Y todo ello quedaba estipulado en estas ordenanzas que se firmaban contractualmente, como un contrato. Creo que es interesante y vamos a disfrutar de ella porque realmente podría ser un contrato firmado hoy en día, al ver las condiciones y todos los puntos que recoge. En ella veremos nombramientos, los tipos, la ley, la talla, sanciones, plazos de entrega y, sobre todo, me gustaría remarcar cómo empieza la ordenanza. Don Juan, por la gracia de Dios, rey de Navarra, y doña Blanca, por la misma gracia, reina de Navarra, facemos saber que nos habemos ordenado facer moneda. Es decir, en Navarra solo el rey y la reina podían ordenar hacer moneda. No era así en otros reinos, condados y ducados, por ejemplo en Francia, donde los nobles podían acuñar moneda y, en cierto modo, competir con los reyes. En Navarra solo era un derecho de los reyes. ¿Y por qué lo hacen? Por provecho común nuestro, de nuestro regno, por cuanto es necesario para nuestro bienaventurado coronamiento. Van a ser coronados, se van a casar y quieren dejar claro que inician una nueva era con nuevos proyectos y quieren acuñar su propia moneda. En la ordenanza vemos los nombramientos. Como hemos dicho, los reyes no tenían capacidad para comenzar ellos esta empresa. En este caso, se firma el contrato con Juan de Liédena, que será el alto dignatario de la corte encargado de llevar a cargo la emisión de moneda. Y se firma con dos mercaderes, Martín de Aoiz y Pere Sebastián. Y lo expresan así: habemos contratado con nuestro amado fiel consejero de nuestra corte, Juan de Liédena, los artículos y cosas infrescriptas, y le habemos dado carta de facer la dicha moneda a la ley y talla abajo especificada, y el cual toma en su compañía a Martín de Aoiz y Pérez Sebastián, mercaderes,
y el maestro de la moneda, Juan de León. Es decir, aquí ya nos dicen los altos cargos en esta fabricación. ¿Quién va a ser quien va a dirigir la acuñación? Los mercaderes, que son quienes tenían las redes y los contactos necesarios para aprovisionarse de metal en un mercado complejo, en el mercado europeo, que era complejo. Hay que tener en cuenta que todavía no se había descubierto América, que fue el gran filón de metales, y era difícil conseguir plata y oro puro. Y nosotros y hemos acordado los siguientes artículos. Sigue explicándonos cómo va a ser esa moneda. Y dice, los sobredichos hagan batir gruesos, medios gruesos, cornados y carlines. Aquí tenemos un ejemplo de las monedas que se batieron con esta. Este es el grueso, el medio grueso, Juan y Blanca, y el cornado. Ahora veremos qué características tienen. Nos habla de la ley. En la ley establece el grado de pureza de una moneda. Representa el porcentaje de metal noble respecto al total. Durante la Edad Media y la Edad Moderna, ahora la ley de la plata, por ejemplo, la expresamos en milésimas. En la Edad Media y Moderna se expresaba en dineros. Y para hacerlo se tomaba como referencia el marco. El marco era la unidad de masa. Nos podemos imaginar un pequeño lingote de unos 250 gramos y cada marco, según fuera el de Navarra, el de Troyes, el de Castilla, oscilaba un poquito el peso, pero en principio más o menos eran 250 gramos. Yo lo he dividido, este dibujito, lo he dividido en 12 partes y cada parte representa un dinero. La plata pura sería a la ley de 12 dineros. Aquí, por ejemplo, tenemos un marco de plata pura. Rara vez en las ordenanzas nunca se dice el peso que tienen que tener las monedas, porque no existía el sistema métrico decimal. Entonces, ellos expresan la cantidad de monedas que tienen que salir de un marco. Al final nos sale un peso determinado, pero variaba dependiendo de la aleación. Por ejemplo, cuando nos dice que se van a hacer gruesos, se hagan batir gruesos. Es la moneda de arriba. Y dice, a la ley de 5 dineros y 12 granos. ¿Qué quiere decir? Que del marco, de sus 12 partes, solo 5 serán de plata y el resto serán de cobre. Esta mezcla se aleaba, se mezclaba y continúa, nos lo expresa en el sistema carolingio, nos dice que tienen que salir 80 monedas. Con este marco, con los 250 gramos, a esta aleación te tienen que salir 80 monedas. Es el maestro de la Casa de la Moneda el encargado de hacer la aleación, de calcular los pesos, de hacer las fórmulas para conseguir lo que pone en la ordenanza. Si seguimos leyendo, medios gruesos. La aleación es la misma, 5 dineros, pero la ordenanza dice que saldrán 160 monedas, con lo cual podemos ver que con la misma ley el peso va a bajar. Y efectivamente, el grueso valdrá 24 dineros y el medio grueso 12 dineros. Por último, si lo llevamos ya al último de los casos, los cornados tendrán a un dinero de ley, un dinero y un tercio. Entonces, aquí vemos solo uno de esos dineros es plata y el resto es cobre. Y además nos dice que tendrán que sacar 216 monedas, con lo cual ya nos podemos imaginar una moneda muy pequeñita y de muy baja ley. Solo vale 2 dineros. Bueno, pues todo esto hay que imaginarse en la época y el maestro de la moneda tenía que coger todos estos datos, conseguir el metal, conseguir los pesos adecuados y sacarlo conforme a la ordenanza para cumplir la ley. Condiciones. Los reyes, como hemos dicho, eran los únicos que podían ordenar batir moneda. ¿Y por qué eran los únicos? Porque los reyes sacaban un importante provecho de la moneda. Se denomina el provecho de la moneda. De cada marco de plata batido en moneda, se debía entregar a la reina 30 sueldos de dicha moneda. Responderán a la dicha señora reina por cada marco de plata de la dicha obra con 30 sueldos. Y además, la reina podía nombrar ciertos cargos en la Casa de la Moneda para que vigilaran sus intereses. La señora reina nombrará al guarda, al ensayador. El ensayador es el que hace los controles para que la ley sea la que marca la ordenanza. Era muy importante para que la moneda tuviera
validez y fuera reconocida. Y el tallador hacía los cuños en los que se grababa la moneda. Era importante que tuvieran un aspecto adecuado. Y además nos dice, y serán pagados a expensas de ellos. Los debía de pagar los contratistas, ella no los pagaba. Y nos ponen los plazos y comenzarán la obra a final de mes. Y si fallaran, puedan responder a la señora reina en todo lo que se ha declarado sin pérdida de 2 sueldos adelantados por marco de plata. Es decir, aunque tienen que darle 30 sueldos, vamos a adelantar 2 por si acaso no llegan a terminar la obra. Y hagan diligencia debida de avanzar dicha moneda de manera que no ha de haber falta para el día de la coronación, que será necesaria para derramar en el día de su coronación. Esta frase es muy bonita, además, porque hace referencia a una tradición muy arraigada durante la Edad Media, en la que cuando un rey o una reina eran coronados, se batía moneda nueva y esa moneda se derramaba, se tiraba en las calles, se regalaba para festejar el día de la coronación. En las últimas disposiciones ya del contrato, nos dice que los arrendadores debían proporcionar todos los utensilios necesarios para el trabajo en la Casa de la Moneda. Terminado el trabajo, estas inversiones les pertenecían, pero supondría una importante inversión porque, como veremos, en la Casa de la Moneda hacía falta un gran número de utillaje, herramienta y materias primas. Y dice, Juan, el maestro, y Martín de Aoiz y Pérez Sebastián darán y serán tenidos de dar todas las cosas y artillerías que sean necesarias para hacer la moneda a sus expensas. Bien, hasta aquí hemos visto todo lo relativo a la moneda, al beneficio que saca la reina, pero los promotores también obtenían un beneficio muy importante, y es que la reina les concede exclusividad para explotar este negocio, porque en realidad era un negocio. Se prohíbe sacar la plata del reino, ya fuera pura o mezclada, y solo se puede cambiar en la Casa de la Moneda. Solo ellos podían cambiar plata. Si alguien sacaba en los meses en que se acuñaba moneda, si alguien intentaba sacar plata fina o plata mezclada del reino y le detenían, toda la plata iba a parar a la reina. Por lo tanto, les conceden exclusividad. Y además se interviene el precio de la plata. Todo el que quiera vender plata tiene que hacerlo en la Casa de la Moneda y además se le va a poner un precio fijo, con lo cual el beneficio de los arrendadores estaba garantizado también. Del cuaderno de cuentas de esta ordenanza se desprende que se acuñaron 10.149 marcos de plata, lo que viene a ser 2.537 kilos de plata. Nos tenemos que hacer a la idea que además esta plata pura se iba mezclando con cobre, con lo cual fue una empresa importante que duró varios meses en la Casa de la Moneda. Bien, pues visto un poco este previo administrativo y contractual, que la verdad tiene mucho que ver con contratos que podemos encontrar hoy en día, vamos a hablar de la ceca y Casa de la Moneda. Ceca y Casa de la Moneda son 2 términos que en ocasiones se utilizan indistintamente, pero a veces tienen un pequeño matiz. Se entiende como ceca, además del lugar donde se emite moneda, la ciudad que tiene el derecho de emitir moneda. En un reino no todas las ciudades emitían moneda. En los inicios de la Edad Media es posible, se cree, por asimilación a otros reinos, que los reyes de Navarra acuñaran moneda con talleres ambulantes, es decir, que no hubiera talleres fijos, y que serían técnicos especializados los que iban corte por corte con pequeños talleres ofreciendo sus servicios. Aunque no es exactamente lo mismo, en esta fotografía podemos ver una acuñación de campaña, en este caso es para pagar a los soldados. En el mismo momento se lleva el metal, se recortan los circulitos de metal que se llaman cospeles y aquí están acuñando a martillo. Entonces, bueno, se hacían acuñaciones así de campaña. Esto, como digo, más o menos hasta el siglo XIII, y se cree que se pudieron acuñar las monedas del Reino de Navarra en Jaca, Monzón, Nájera y posiblemente en Pamplona. En el siglo XIV y siglo XV, los territorios de los reyes de Navarra se extienden por más países, en concreto Francia, y se acuñan, además de Pamplona, Estella, Tafalla, Monreal, en Sant Palais, en San Juan de Piedport, en Pau, en Évreux y en Morlas, en Bearne.
Pamplona será la única ceca que sobreviva en el siglo XVI. A partir de la conquista de Navarra, solo acuñará moneda la ceca de Pamplona. Adaptada a patrones castellanos, mantendrá sus peculiaridades porque siguió siendo reino. Y ya en el siglo XVIII solo Pamplona era la única ciudad que seguía acuñando moneda, junto con las cecas castellanas. En el siglo XVI, XV y XVI, en Pamplona, la casa de moneda más importante se ubicaba en la Plaza San Francisco, lo que se denominaba la Torre del Rey. Cuando el emperador Carlos llega al poder, hace que los franciscanos que estaban extramuros se instalen en un convento en la Plaza San Francisco y la Casa de la Moneda y la Cámara de Comptos son trasladados al edificio que hoy conocemos todos en Ansoleaga. Y aquí será donde permanezca hasta el siglo XIX, en el que Navarra deja de ser un reino para convertirse en una provincia, y en 1837 sale la última moneda acuñada de la ceca de Pamplona. Es esta moneda de Isabel II, primera de Navarra, son 8 maravedís, y aquí se puede ver la ceca PP 8 maravedís de Pamplona. Esta es, pues, la última moneda acuñada por la ceca de Pamplona. El edificio, ¿cómo era esa fábrica donde se hacía moneda? Podía ser desde un pequeño taller hasta uno o varios edificios en los que trabajaba un considerable número de personas. Los talleres para fabricar moneda fueron desde el siglo XIII hasta el siglo XVIII lo que más se acercaron al concepto que hoy tenemos de una fábrica. Procesos técnicos complejos, división del trabajo, organización jerárquica, departamentos de control de calidad, investigación, remuneración según puesto de trabajo. Solían consistir en amplias estancias alrededor de un patio abierto, con espacios dedicados a producción, despachos administrativos, laboratorio e incluso vivienda para los altos cargos. Muchas veces a los altos cargos se les obligaba a vivir en la Casa de la Moneda por razones de seguridad. Aquí tenemos un grabado, Jean-Michel Montgolfier, es de 1785. Este sería otro capítulo, pero hay una gran iconografía sobre la acuñación de moneda. Desde la antigüedad hasta nuestros días se ha plasmado artísticamente en muchísimos tratados. Se puede encontrar en vidrieras, cuadros, grabados. Bueno, este es uno de ellos. Aquí podéis ver un poco el patio. Alrededor del patio se situarían los hornos. Aquí tenemos la parte administrativa, quizás pues de llegada del metal, pesada del metal. Tenemos a los maestros monederos acuñando la moneda a martillo, otros empleados que le acercan los cospeles y recogen la moneda ya acuñada, acarreando diferentes materias primas. La técnica más utilizada, como ya he ido mencionando poco a poco, fue la acuñación a martillo, frente a la fundición o la acuñación a molino. El conjunto de procesos destinados a la fabricación de moneda se le suele llamar acuñar moneda, aunque esta actividad, lo que es meramente la acuñación, es una parte muy pequeña dentro de ese proceso, pero sí que es cierto que debía ser muy vistoso porque, como digo, iconográficamente se ha plasmado constantemente al maestro, al obrero monedero grabando acuñando la moneda. Al conjunto, se le llama acuñación de moneda, como digo, pero es solo una pequeña parte. En el proceso productivo intervenían un gran número de trabajadores más o menos cualificados, así como diferentes herramientas y materias primas. Vamos a verlo un poco detallado ahora, aunque a continuación veremos el vídeo, que es muy claro del proceso de acuñación. El personal de la Casa de la Moneda podía tener desde una decena hasta 200 trabajadores. Lo más común era el término medio, unos 100. Por una parte, estaba muy jerarquizado. Por una parte, tenemos a los oficiales responsables, que como hemos ido viendo por la ordenanza, tenemos al maestro de la moneda, que es el técnico, por así decir, el técnico superior encargado de que todo salga bien. El ensayador es quien certifica que las monedas tienen la ley que especifica la ordenanza. El ensayador llegó a ser tan importante que a partir de aproximadamente 1484 tiene que aparecer en las monedas. En las monedas modernas aparecen las iniciales siempre del ensayador porque es quien certifica
que la moneda es buena. Y el guarda de la moneda, que como ya hemos visto antes, velaba por los intereses de la reina. A continuación, personal cualificado, el fundidor, que fundía los metales conociendo las temperaturas que debía tener cada uno. La plata, el cobre y el oro funden a temperaturas diferentes, con lo cual había que tener mucha pericia y mucho conocimiento de la metalurgia. El blanqueador, que conseguía que las monedas pasaran de tener ese aspecto sulfurado negruzco a parecer brillantes y de plata pura. El abridor de cuños, que era quien tallaba los cuños en negativo para luego trasladarlos al cospel en positivo a través del golpe. Y luego una serie de maestros monederos que, si bien estaban en la parte baja del escalafón, se requería cierta pericia y cierta habilidad, como era el recortador de cospeles, el aplanador de rieles, el acuñador. Y a continuación tendríamos un montón de operarios encargados de limpiar hornos, de sellar hornos, de limpiar, de acarrear el carbón, etc. Los trabajadores de la Casa de la Moneda se organizaban en gremios y disfrutaban de importantes privilegios. En la Casa de la Moneda hay dos procesos paralelos. Seguramente son los más importantes en la Casa de la Moneda. Por una parte, obtener los cospeles, que son esos discos metálicos todavía sin acuñar, que se convertirán en moneda una vez acuñados, y para obtener y conseguir los cuños con las imágenes que serán trasladados a estos cospeles. La obtención de cospeles, a nosotros, en nuestra época ya postindustrial que estamos, nos puede parecer algo muy sencillo, pero era necesario obtener el metal, afinar ese metal a la ley, hacer la aleación. Las monedas de plata llevaban plata y cobre, y las de oro, plata, cobre y oro. Elaborar los rieles, que son las planchas de donde se sacan los cospeles, recortarlos, redondearlos, recocerlos, aplanar, blanquear, acuñar, ensayar, pesar. Era un trabajo muy complicado. Me gusta especialmente esta imagen, el primer volumen de la Crónica de Inglaterra, Escocia e Irlanda de 1577, en el que podemos ver varios trabajos a la vez. Y es muy curioso, en primer plano, una mujer recortando cospeles. No es muy habitual, yo no he visto muchas en la iconografía de casas de monedas. Y ella es la que está recortando los cospeles, los va pesando con ponderales para comparar que tienen el peso adecuado. A continuación pasan a los acuñadores. Aquí además nos quieren contar que hay dos procesos. Por una parte está aplanando el cospel. Primero lo recuecen, lo ponen un poco más blandito, lo aplanan y a continuación lo acuñan. Es decir, esta imagen es didáctica más que real. Nos quiere contar ese proceso. Probablemente no se haría en la misma estancia ni tan ordenadamente, pero nos quieren contar ese círculo, ese trabajo. La otra parte, por una parte hemos dicho los cospeles y por otra los cuños. Para acuñar moneda se necesitaban dos cuños. El cuño inferior tiene forma troncopiramidal y tiene este vástago porque va hincado en un cepo de madera. Esta forma hace que al recibir los golpes no termine de hincarse. Este es el cuño superior o el cuño móvil. Se agarraba con la mano y sobre él se golpeaba fuertemente y el cospel quedaba impreso. Generalmente, en la acuñación a martillo, al cuño inferior se le llama pila y al móvil se le llama troquel. A partir de la acuñación en prensa de volante ya no se hace esta distinción y a los dos se les llama simplemente cuños. Pues la preparación del cuño también era muy compleja. Era necesario una masa de hierro poderosa que era trabajada en la fragua. Para ello había que obtener el metal, había que preparar el cuño, había que tener un diseño previo, se tenía que grabar en negativo, bien con buriles, bien con punzones, que iban haciendo ya las letras directamente. Y luego había una serie de recetas casi que podíamos llamar de alquimia, para intentar acerar esas masas de hierro, para aportarles carbono, para hacerlas más duras, para que soportaran más. El hierro en la Edad Media moderna tiene muy poquito carbono, 0,05. Para que esté acerado tiene que tener el 0,5% o el 1,5%. Y bueno, luego veremos alguna receta a base de grasa de cerdo y piel de cabra y cosas así
que nos hacen ver cómo alrededor del trabajo de los metales había creencias mágico-religiosas y sus secretos eran transmitidos de generación en generación. Además de todo eso, era necesario un sinfín de herramientas y útiles: crisoles, copelas, fuelles, tinajas, tenazas, yunques, bancos, cepillos, escobas. Bueno, el listado que tenían que proveer a la Casa de la Moneda los contratistas, pues como vemos era una fuerte inversión. Y además materias primas, carbón de alta calidad, como hemos dicho, la plata y el cobre funden a 960 y 1083 grados, arcilla y ladrillos para taponar hornos, aceite, grasa, madera. Tal era así que en este yetón, es una pieza monetiforme de Enrique de Francia y de Navarra de 1591, posiblemente sea un yetón de algún trabajador de la Casa de la Moneda que lo identificaba como tal. Y aquí vemos cómo nos cuenta todo ese material que era necesario: los crisoles, las copelas, los diferentes tipos de hornos que están saliendo humo, tenazas de diferentes tipos, recipientes. Algunas imágenes de obreros trabajando. Aquí tenemos un obrero trabajando el riel, del cual se irá recortando los cospeles, trabajándolo en el yunque. Aquí los tiene. Pasan los cospeles. Son imágenes, es iconografía, no representa tanto el trabajo real, sino como ciertos momentos de la acuñación. Y aquí el maestro, el obrero acuñador, está acuñando con el cuño inferior y el cuño superior. Estos operarios, sin embargo, vemos que parece que podían estar acuñando, pero vemos que en su mano no tienen el otro cuño, con lo cual están aplanando cospeles para luego ser acuñados. Estas imágenes probablemente ya las conozcan porque son muy famosas. Es la de la iglesia de Santiago del siglo XII de Carrión de los Condes, de Palencia. El Departamento de Cultura me ha mandado las imágenes muy amablemente. Aquí tenemos, en la entrada, están representados algunos de los oficios que se llevaban a cabo en las casas de moneda. Tenemos al obrero que está recortando los cospeles, tenemos a un obrero avivando las brasas. Aquí estaría el recocedor, que calienta los cospeles para ser acuñados o aplanados, y el maestro monedero, que se dispone con los dos cuños a acuñar la moneda. En la Casa de Moneda, además, se llevaba un estricto control. Y aquí tenemos la crónica de Speed, de 1484-89. Me parece muy elocuente. Aquí llega el guarda de la moneda o un alto cargo y pide explicaciones al maestro de la moneda, que mira al cielo y ya sabe que el trabajo no ha salido bien. Se está quejando de la mala calidad de la moneda, con lo que nos damos cuenta de lo costoso del proceso, como para que el resultado final fuera decepcionante. Aquí vemos cómo tenían en estos cajones todos los cospelitos ordenados para ser acuñados, diferentes tipos de tenazas. Este es el banco donde se acuña la moneda, se llama sete o banco, el cepo de madera donde se hinca el cuño, haciendo los rieles, el fuelle en la fragua. Nos aportan muchísima información. Y como digo, es una iconografía muy extendida, porque aquí tenemos otra imagen muy coetánea y prácticamente es lo mismo. Es lo mismo. El obrero le pasa la moneda al guarda para comprobar su calidad. Aquí vemos cómo están con los dos cuños, el cuño inferior y el cuño superior. Y aquí vemos, eran muy prácticos, cómo ponían esta especie de gasa o saquito para ir recogiendo las monedas directamente. Y hasta aquí más o menos es el resumen de lo que era la acuñación a martillo. A partir del siglo XVIII, aunque se inventa en el siglo XVI, pero no respondía muy bien a las necesidades de calidad, pero será en el siglo XVIII cuando la prensa de volante se generaliza su uso. Esta es una imagen de la enciclopedia de Diderot y d'Alembert, 1779, y realmente es un despiece, parece, de la prensa del Museo de Navarra. Prácticamente no quedan más de 50 en todo el mundo
porque ya digo, como se generalizan en el siglo XVIII, enseguida en el siglo XIX se comienza a aplicar la energía del vapor y estas prensas no se utilizaron mucho tiempo. Sí que fueron el inicio de la técnica, pero enseguida se les aplicó otro tipo de energías. Esta es mecánica pura, 2 hombres a cada lado tiran de las cuerdas, hacen girar el tornillo fuertemente y la moneda queda acuñada. Lo curioso es que cuando se instalan las prensas de volante, los obreros monederos encabezan huelgas y protestas porque se quedan sin trabajo. Es como hoy en día, se quedan sin trabajo y ellos siguen defendiendo que la acuñación a martillo es mucho más rápida y de mejor calidad. Pero, bueno, finalmente se van imponiendo estos sistemas. Pero vemos cómo la iconografía mantiene el tema de la acuñación a martillo durante muchos siglos, porque se consideró, bueno, pues una actividad puntera en su época. Entonces, si les parece, ahora vemos el vídeo y podemos ir comentando. A ver, el escape. Aquí. No sé si tiene sonido. Aquí. No se oye, Mari Carmen, pero bueno, tampoco es una música. Bueno, como hemos dicho, en la fabricación de moneda intervenía un gran número de especialistas en diferentes oficios. Desde que se adquiría el metal hasta que se acuñaba, se utilizaban muchas herramientas. El metal, generalmente, que llegaba a la Casa de la Moneda, la corona ofrecía facilidades para el transporte, para la compra de metal, ofrecía exenciones fiscales, luego había que dar cuenta de todo ello. En las ordenanzas suele decir que se entregue el billón en la Casa de la Moneda. Pues bien, el billón eran monedas usadas, vajilla, diferentes objetos, joyas, todo lo que tuviera una mínima cantidad de plata se entregaba en la Casa de la Moneda. Las aportaciones las hacían particulares, pero generalmente las hacían ricos mercaderes. Los mercaderes iban por pueblos y villas, iban recogiendo todo este billón y eran ellos los que se encargaban de hacerlo llegar a la Casa de la Moneda. Los pequeños propietarios, los más humildes, lo vendían a estos comerciantes que eran quienes los hacían llegar. Y existían importantes redes de comercio internacional dedicadas al transporte de metal. Como hemos dicho, el principal reto es, al final, que es lo que comento que nos parece muy sencillo, es conseguir que todos los cospeles sean iguales. Era un gran reto con la herramienta de la época, conseguir que todos tuvieran el mismo tamaño y el mismo peso, era el gran reto en la fabricación de moneda. El maestro de la casa iba anotando y pesando todo el metal que entraba, se iba anotando y en muchas ocasiones se podía entregar también el metal en la Casa de la Moneda y en vez de pagarte en el momento, lo que hacían era te pagaban una vez la moneda hubiera sido acuñada, te pagaban con moneda nueva, que al final se ahorraban el cambio que tenían que hacer de la moneda vieja a la moneda nueva. Una vez que ha llegado todo el metal a la Casa de Moneda, hay que saber qué ley tiene. Entonces, es aquí donde entra en acción el ensayador. El ensayador, a través de diferentes técnicas, que luego explicaremos al final, consigue saber la cantidad exacta de plata que contienen estos conjuntos tan heterogéneos. Se podía hacer 2 procesos.
el denominado afinación, que era obtener la plata de este conjunto. La verdad que era un proceso muy costoso y muy caro, entonces lo que se solía hacer generalmente era fundir todo, hacer un pequeño ensayo para saber cuánta plata contenía y arreglar esa ley, es decir, añadir o quitar, para obtener la ley que nos habían marcado las ordenanzas. El maestro fundidor era otro de esos puestos cualificados en los que tenía que conseguir alear, hacer una liga adecuada que tuviera las características de dureza y de flexibilidad. Para fundir el metal a estas temperaturas era necesario carbón de muy buena calidad. Y en algunas publicaciones, hay documentación que habla que las casas de moneda pedían generalmente carbón de haya del norte de la península. Debía ser el que aportaba mayor energía. Este carbón era cuidadosamente cribado y limpiado a conciencia, porque cualquier impureza podía rebajar su potencial calorífico. Y en algunas cecas existía incluso el puesto de abastecedor de carbón como un puesto importante porque al final era la materia prima, una de las bases para comenzar el trabajo. En esta imagen lo que vemos es, una vez que el metal está fundido, se vierte en unos moldes llamados rieleras. Son unos moldes que permiten que el metal se distribuya en láminas. Estas rieleras, el fondo solía hacerse con arena prensada y grasa, que le daba una mayor dureza, y luego era muy fácilmente desmoldable. El objetivo era conseguir tiras metálicas no muy gruesas, que luego serían trabajadas, afinadas, para conseguir los cospeles. Aquí están las rieleras, tenían cajones prensados. A partir del siglo XVI, los rieles eran trabajados ya a rodillo, que simplificó bastante este proceso. Aquí tenemos al obrero que está cortando primero en cuadraditos. Y a continuación tenemos esta imagen y tenemos a un obrero que con unas grandes tenazas atrapa un buen número de cospeles y con un martillo les va dando forma. Se llama el redondeo. Va redondeando los bordes, porque muchas veces al cortarlos con tijera tenían formas muy, muy diversas. Entonces, con esta técnica, con el redondeo, conseguían esta forma. Aquí tenemos representadas o bien el momento en que se cuecen los cospeles para luego ser acuñados, pero también en este momento, cuando el cospel ya estaba preparado, se procedía al blanqueo. El blanqueo es un proceso químico con una mezcla de salitre, ácido nítrico y tartarato de potasio con sal. Se conseguía que
la pátina de cobre se disolvía y quedaba la plata mucho más brillante y atractiva a la vista. Pero claro, este proceso lo que hacía era alterar mínimamente la ley de la moneda. Hay que tener en cuenta que el maestro monedero calculaba en todos estos procesos que se iba a ir perdiendo ley, aunque al final se ensayaba para comprobarlo. Todos los cálculos que él hacía tenían en cuenta estas pérdidas de ley que se iban dando por el camino. Los cospeles sin acuñar se guardaban en arcas tesoreras al modo de cajas fuertes. Recogemos de nuevo la imagen de la que ya hemos hablado. Todos los restos de metal que se iban produciendo en el proceso, toda la cizalla que se generaba al cortar, todo lo que quedaba en los hornos, había obreros que se encargaban de recogerlo y reciclarlo, porque al final tenían que salir las cuentas. Se controlaba mucho que el metal que había entrado y el que salía amonedado fuera el mismo. Llamado el abridor. Es el encargado de, mediante buriles y punzones, hacer los diseños en negativo. Aquí tenemos muy claro y representado otra vez el esquema de la acuñación a martillo, el seteo banco, cómo se hincaba en la madera, cómo se iba trabajando. Antes no lo he comentado, aprovecho ahora. La producción de cuños y troqueles estaba muy controlada en la Casa de la Moneda y cuando se acababa una emisión, los cuños se destruían, se rayaban y se fundían y se volvían a reutilizar. El Museo de Navarra conserva una colección de 269 cuños, pilas y troqueles, desde Fernando el Católico hasta Isabel II. Y es, hay que decir que es una de las colecciones, si no la más importante del mundo, porque, como digo, se destruían. Y realmente no sabemos muy bien por qué aquí, en la Casa de la Moneda de Pamplona, hubo tanto celo por guardar todos los troqueles. Además, como habéis visto en algunas fotografías y podéis ver en la exposición, todos están utilizados y muy utilizados. Pues les emplazo a que los vean porque realmente son una joya dentro de la colección. La moneda tenía dos vertientes. Por una parte, la más puramente administrativa, de control de entrada, salida de materiales, contabilidad. Y luego tenía la parte más técnica, que era controlar la ley de las monedas y de los metales en todo momento. Para determinar si la ley se cumplía, había dos formas de ensayar. Había más formas, pero las más utilizadas fueron dos.
La primera de ellas es el ensayo por piedra de toque, con una piedra especial, es una piedra de sílice. El maestro ensayador tenía un juego de varillas para oro y un juego de varillas para plata. Cada una de estas varillas tiene la punta preparada a una determinada aleación. Podemos, llevando a la terminología de la época, podía ser esta a 1 dinero, a 2, a 3, a 4, a 5 dineros, así hasta 12, incluso con divisores. Entonces, para ensayar una moneda lo que se hacía era, se hacía una marca con esa moneda y con las varillas se iba buscando la marca que le correspondía exacta. Un buen ensayador tenía un margen de error de un 1%, pero un mal ensayador aquí podía cometer graves errores. El segundo método se llama ensayo por fuego o copelación. La copela es un pequeño recipiente que hemos visto antes en el yetón, que hemos señalado. Es un pequeño recipiente que está hecho con ceniza de cuerno y hueso. En él se introduce el metal que se quiere alear envuelto en una lámina de plomo y se calienta. La copela absorbe todas las impurezas y lo que nos deja es una bolita de plata abajo. Entonces, con un fácil cálculo matemático conseguían saber la cantidad de plata, lo comparaban, una pesada antes y una después, y así podían saber la cantidad de plata que tenía esa pieza. Es por eso también que estas prácticas estaban muy unidas un poco pues, a la magia, el desconocer el por qué esa copela, además hecha de hueso, de cuerno, de vaca, por qué absorbía las impurezas y cómo se conseguía. Procedía ya a la pesada. Como hemos dicho, no se individualizaba el peso, todas las monedas tienen que pesar 3 gramos. No, lo que se hacía era coger esas 80 monedas y comparar con un marco y que pesaran igual, porque al final esas son un poco las cuentas que tenían que salir. Al final sí que también se comparaban con pesas o dinerales, eran unas pesas fijas. Por ejemplo, una pesa de un grueso, se ponía el grueso, tenían que pesar igual. Había siempre un margen de error y por eso en la documentación se habla de moneda fuerte o moneda fable o moneda más débil. Había un cierto margen permitido. Como ya hemos dicho antes, el marco fue la unidad de masa utilizado en Europa, pero también hemos remarcado que no todos los marcos pesaban igual. Entonces, si una ordenanza decía que de un marco de Castilla hay que sacar 80 piezas, si esa ordenanza se trasladaba a Navarra, se iban a sacar 80 piezas, pero ya iban a ser diferentes, tanto en ley como en peso. Por eso, durante la Edad Media y Moderna, era tan importante los cambistas, que tantas veces aparecen representados en el arte, porque el cambio de moneda era realmente complejo. Finalmente se comprobaba que su aspecto externo fuera atractivo, como este grueso tan bello de Carlos III el Noble, y se ponía en circulación. Este vídeo lo pueden ver, está en la Sala de la Moneda también. Y hasta aquí mi intervención. Muchas gracias a todos por su atención. Muchísimas gracias, Alicia, por esta interesante conferencia en la que nos has desmenuzado
además de una manera tan gráfica, toda una tecnología que ha ido evolucionando con el tiempo, que ha ido siendo sustituida por nuevos avances, pero que indudablemente pues, tiene una importancia muy grande. Además, has conseguido hacerlo con una documentación gráfica, histórica y muy, muy interesante. Yo creo que si hay alguna duda, alguna pregunta, algún interés, que veo varias. Empezamos aquí por el caballero. Un momentito, por favor, para que se grabe, que hay personas que lo están viendo en streaming. ¿Hasta qué punto en el diseño de la moneda participaban los que promovían la acuñación o lo dejaban en manos de los acuñadores, de la parte contratada? Pues la verdad no es algo que salga mucho en la documentación. En esta ordenanza en concreto se continúa con tipos anteriores y se cambian los nombres de los reyes y pocas cosas más. La verdad que los tipos no vienen muy determinados en las ordenanzas. Es que al ser un elemento propagandístico también del propio rey, realmente supongo que tendría una participación en el propio diseño. Tendrían una participación muy directa. Porque es muy simbólica, además, la acuñación. O sea que... Sí, de hecho, todo lo que aparece en la moneda, siempre decimos eso, ¿verdad? Tiene un significado, aunque a veces no lo encontremos. Y, de hecho, en la exposición, si suben a verla, podrán ver la evolución de muchos aspectos, tanto tipográficos, del escudo de Navarra, de la iconografía. A través de la moneda. Gracias, Alicia, por tu conferencia tan espléndida. Yo quería preguntarte sobre el método, el programa, un poco las sanciones, ¿no?, que han quedado por ahí, porque claro, no sé si se puede rastrear en la documentación si se cometían pues muchos fraudes o robos, o sea, operarios que fuese habitual, ¿no?, que se quedasen con moneda o realmente había una seguridad tan estricta. Y luego, ¿quién se ocupaba? Claro, porque supongo que habría algún destacamento también militar que para... Pues bueno, en la primera pregunta había muchísimo control en la Casa de la Moneda siempre, y como hemos visto, los reyes ponían al guarda de la moneda, que era un poco quien velaba por los intereses de su inversión. Sí que es cierto que se cometían bastantes fraudes, y una cosa era lo que ponía en las ordenanzas y otra muy distinta era la moneda que salía a la calle finalmente. Ahí está el trabajo de los investigadores, que muchas veces en las ordenanzas pone una cosa y luego cuando se encuentran con esa moneda, pues la ley no coincide, la talla tampoco coincide, pero son más estrategias económicas, por así decir, que del propio personal de la Casa de la Moneda. Y luego, en relación al tema de los destacamentos militares, yo no lo he estudiado, la verdad. Me imagino que sí, sobre todo se habla de las redes de comerciantes, unas redes muy especializadas que eran quienes tenían un poco la capacidad para conseguir el metal y transportarlo. ¿Hay alguna pregunta más? Bueno, también decir que muchas de las herramientas que se han mostrado en estas imágenes las tenemos en la sala de la exposición permanente, porque la vecina Cámara de Contos, que ha estado activa hasta 1830 y tantos, pues ha conservado todas esas herramientas. Tenemos una rielera, tenemos cuños, hay imágenes, hay muchos... Una arca tesorera. Una arca tesorera, la propia prensa de acuñación, con lo cual, pues la verdad es que es una riqueza patrimonial y cultural importante. Me ha hecho gracia cuando has comentado el tema de los cambistas, ¿no?, porque justamente en estos momentos en el Prado hay una exposición de Marinus van Reimers Baele
con una serie de cambistas en las que se ve fundamentalmente monedas pesando y sobre todo también muchos papeles con sellos, con cuños, donde además están identificados los personajes de los ayuntamientos o desde los estados para los que trabajaban. Sí, incluso, bueno, ya hemos dicho, el maestro de la moneda que tenía la contrata podía alquilar esos puestos de cambistas. En la exposición también podéis ver una balanza que hay muy bonita en la que cada ponderal refleja su peso respecto a los demás. Es decir, en el ponderal viene la moneda, bien sea castellana, bien sea un escudo francés, bien sea un escudo italiano, y en el reverso pone el peso que debía tener, porque, como decimos, el cambio era complicado. Bien, pues nada, agradecerles la estancia, invitarles a volver a ver la sala, que parece que necesita tiempo para asimilar tanta información, y recordarles que a lo largo de toda esta semana va a haber otras conferencias, la de mañana y pasado a cargo también de grandes especialistas sobre moneda navarra, la de mañana Miguel Ibáñez, la moneda medieval, y el miércoles Francisco Beltrán, la moneda prelatina, y terminaremos el viernes con una conferencia sobre las pinturas murales, ¿no? Así que muchas gracias.